Me parece que ya todos sabemos lo que pasó con el Titanic, ¿o no? Era este gran barco que se terminó hundiendo por un iceberg y se llevó consigo la vida de muchas personas por no tener la seguridad necesaria. Pero hay gente que cree que esta no es la historia completa o la historia real. Hay quienes dicen que tal vez lo que pasó con este barco no fue lo que nos contaron durante todo este tiempo, sino que más bien había un plan detrás. Eso o alguna clase de maldición, hay varias teorías con respecto a lo que sucedió. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Recuerden que ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Como ya dije, me parece que todo el mundo conoce lo que sucedió con el Titanic, sin embargo, para aquellos que tal vez no recuerden la historia, se las voy a contar. El Titanic era un transatlántico británico que al momento de ser construido era el más grande del mundo. Era un barco enorme que llevaba a algunas de las personas más ricas del mundo junto con cientos de inmigrantes que partían a Norteamérica. Había sido diseñado para ser lo último en lujo y comodidad. Tenía gimnasio, pileta, biblioteca, restaurantes y camarotes, de lo mejor en ese momento para la primera clase. El Titanic contaba con 370 camarotes de primera clase, 168 de segunda clase y 297 camarotes compartidos de tercera clase. Como dije antes, llevaba a muchísimas personas, más de 3000 personas viajaban en este barco y era para esa época un gran logro. Por todo esto, cualquier persona pensaría que este sería uno de los barcos más seguros de la época, pero no fue precisamente así. Mientras que cumplía con varias normas, hubo una pequeña cosa que no salió bien, algo que fue determinante al momento de los sucesos. En lugar de tener los botes salvavidas necesarios para las más de 3000 personas que viajaban en este barco, tenían tan solo suficientes para llevar a 1178 pasajeros. Pero claro, en ese momento se lo veía tan grande e imponente que no pensaban que pasaría nada. Grave error. Este buque entonces inicia su viaje inaugural desde Southampton, en Inglaterra, con destino a Nueva York, Estados Unidos. Esto sucede el miércoles 10 de abril de 1912. El capitán a bordo era Edward John Smith, quien antes de empezar este viaje expresó que esta sería la última vez al mando de un barco para él, ya que quería pasar el resto de sus días con su hija y con su esposa. Tenía razón. A la hora de salir tuvieron un incidente menor que provocó que el barco se retrasara una hora en el viaje. Esto no fue de vital importancia para las personas que se encargaban del barco, pero para algunas cuantas otras fue interpretado como una señal de que tal vez nunca deberían haber zarpado. El 13 de abril empezaron entonces a llegar los primeros informes de avistamiento de bloques de hielo en la ruta. Al menos una docena de mensajes llegaron al telégrafo de la nave antes de que se rompiera por 10 horas. Sin embargo, una vez que repararon el telégrafo, ignoraron todos los mensajes. Lo peor de todo es que este crucero iba bastante rápido en ese momento. Los horarios eran vitales para ellos, lo cual termina siendo algo bastante malo a la hora de querer moverse para los costados. Entonces, a las 22:30 horas del 14 de abril de 1912, el capitán decide retirarse a su camarote, otra vez ignorando lo de los icebergs, siendo relevado por el primer oficial William Murdoch. Este hombre sí prestó más atención a los icebergs, pero lamentablemente era demasiado tarde. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya no había vuelta atrás. Intentaron girar el barco, pero no se pudo del todo y por lo tanto el iceberg terminó perforando un costado, dejando entrar el agua y hundiéndose. Como no había suficientes botes salvavidas, muchas personas directamente se hundieron con el barco. Esto es supuestamente lo que pasó. Fue el ego de algunas personas lo que hizo que este barco se hundiera, lo que hizo que directamente ignoraran las advertencias. Entonces veamos cuáles son las teorías que las personas creen con respecto a esta historia, cuáles son las más conocidas. La primera de todas tiene que ver con un millonario y sus ansias de eliminar a la competencia. Según esta teoría, el banquero millonario JP Morgan planeó el desastre del Titanic para matar a los millonarios rivales Jacob Astor, Isidore Straus y Benjamin Guggenheim, quienes, por cierto, murieron a bordo. Si lo piensan bien, era un evento bastante grande en el cual varias personas ricas querían participar. Era un lujo subirse a ese barco y era una expresión de la cantidad de dinero que tenían. Así que
todos juntos sería una forma bastante fácil de eliminar a la competencia. Sin embargo, también es un movimiento a gran escala y nada aseguraba que los objetivos fuesen realmente a morir. La teoría depende del hecho de que Morgan originalmente había planeado navegar en el Titanic y a último momento cambió de parecer. Sin embargo, no hay ninguna explicación de cómo logró hacer que el barco se hundiera, es decir, él no podía convocar un iceberg para que esto pasara, así que realmente no tiene mucho sentido. Tendría que haber personas como por ejemplo el capitán que estuviesen involucrados en esto como para hacerlo realidad, pero además esta teoría afirma que Morgan quería matarlos porque se opusieron a la creación de la Reserva Federal, a pesar de que dos de estas personas parecen no haber tomado ninguna decisión con respecto a esto. Y además uno de ellos, Strauss, apoyó la Reserva Federal, así que ese razonamiento está mal. La siguiente teoría de la cual se discute es un poco más fantasiosa, y es acerca de que el número del barco al revés decía No Pope. La teoría entonces afirma que unos empleados católicos de Harland y Wolff, que es la compañía de Belfast que hizo el Titanic, estaban angustiados porque el número del barco, es este que ven acá, 390904, parecía decir No Pope, que sería algo así como no papa, como el papa no papa, cuando se miraba al revés. Entonces lo que se llegó a creer es que esto había sido un mal augurio, una señal de desastre, alguna clase de fantasía como esa. Se pensaba que tal vez al escribir no papa o no pope en el barco podría traer una gran tragedia. Sin embargo, en realidad estos números no estaban asociados al barco. En ningún momento aparecían. En el casco estaba escrito el número 401 y el número de la Junta de Comercio era 131-428. Es decir, que no estaban estos números que supuestamente escribían no papa. Pero además tampoco había ningún trabajador católico en esta empresa como para que se molestase. Así que esto fue más que nada un rumor, pero un rumor que preocupó a muchas personas de muchos lugares del mundo, que creían que realmente habían puesto no papa en el barco. Incluso a pesar de que esto es un mito que se creó hace ya muchísimo tiempo, hay personas que siguen preguntando al respecto de esto. Es algo que se conoce como si realmente hubiese pasado, pero no, el número no estaba. También está la teoría de que el Titanic nunca se hundió. Esta teoría dice que se cambió al Titanic por otro barco de la White Star Line llamado el Olympic. Hay algunos cuantos problemas con esto, empezando desde que el Olímpico estaba roto. Fue dañado mientras navegaba desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York en septiembre de 1911 y tuvo que regresar a la compañía que hacía al Titanic para ser reparado. Después de ser reparado viajó hasta Nueva York y volvió sin ningún problema. Regresó a Belfast después de este viaje para realizar más reparaciones en marzo de 1912, unas semanas antes de que el Titanic se fuera. Pero esta teoría tiene que ver más bien con un seguro que tenía el barco. A ver, el Olympic supuestamente estaba muy dañado y no era rentable. Entonces lo que quisieron hacer era simplemente zarpar el barco, llevárselo a que se destruya y así cobrar el seguro, como si fuese el Titanic. Nadie se enteraría supuestamente de que se deshicieron de este barco viejo. Sin embargo, estamos olvidándonos de que en el proceso mataron a varias personas y que por lo tanto es un hecho que quedó en la historia. No iba a pasar desapercibido. Pero el problema con esto en realidad es que el seguro del Titanic ni siquiera cubría los gastos del Olympic. Así que no sería rentable tampoco hacer eso, y menos con la cantidad de vidas perdidas, demandas, etc. No tendría sentido. Y la siguiente teoría tiene que ver con la maldición de una momia. Empecemos porque uno de los pasajeros que se hundió con el Titanic fue William Stead, un editor británico que además era espiritualista. Él había pasado varios años de su vida alegando que el espíritu de una momia, una maldición, estaba causando una misteriosa destrucción y desastre en Londres. Y cuando se subió al barco con otros pasajeros, no paró de repetir la historia. Supuestamente una momia maldecía a los londinenses o algo por el estilo. Entonces, cuando una de las personas que sobrevivió al barco fue entrevistada, habló acerca de la maldición de la momia que este hombre le había contado. Y como estaba en Nueva York, el Washington Post publicó este titular: Fantasma del Titanic, la venganza de la momia Hoodoo
siguió al hombre que escribió su historia. Se supone que además todo esto está vinculado a una señora llamada Margaret Brown, quien estaba llevando en el Titanic algunos artefactos egipcios para entregar en un museo en Denver. Sin embargo, otras versiones de esta historia indican que la momia estaría adentro del barco en ese momento porque la estaban llevando de un museo británico a Norteamérica, ya que la habían vendido a un estadounidense, lo cual tal vez podría enojar a la momia. Quién sabe. Sin embargo, la supuesta momia que viajó en realidad sigue estando en el Museo Británico en el cual estaba en un principio y supuestamente nunca se cargó ninguna momia en el barco. Pero bueno, hay gente que todavía cree que tal vez hay alguna clase de conspiración detrás, especialmente la del hombre rico que hundió al resto de las personas que eran competencia para él. O tal vez tenía otras razones como por ejemplo lo del tratado que no firmaron o lo que sea. No sé qué creen ustedes, pero realmente estas historias me fascinan. Las conspiraciones de este estilo son muy divertidas, pero no se las tomen muy en serio. Igualmente si me quieren mandar más temas de este estilo pueden hacerlo a mi mail que voy a dejar abajo en la descripción. Ya saben que los leo siempre y me gusta tomar ideas del mail, así que no duden en mandarme. Y acá se termina el video. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por apoyarme a través de esos medios. Realmente lo aprecio muchísimo. Y acá se termina todo, así que acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.